Gracias, presidenta, señorías, señor Hernández. La consejera de Hacienda en el pleno pasado, en la interpelación objeto de esta moción, dijo que la política fiscal, financiera y tributaria de Canarias se basaba en hacer una política fiscal justa, basada en el principio de progresividad y capacidad económica tal como establece la Constitución, además con dos faros a seguir. Uno, bajar la presión fiscal a los contribuyentes y otro, garantizar la prestación de los servicios fundamentales. Y es a partir de ahí donde desde Nueva Canarias, Bloque Canarista, evidenciamos el desnorte, el despiste del actual gobierno de Canarias, un gobierno que dice una cosa y que hace otra. Pero es más, un gobierno en el que una parte dice una cosa y la otra dice otra y al final unos por otro y la casa sin barrer. Y a los hechos me remito. Hablan de una política fiscal justa basada en los principios de progresividad y capacidad económica y la primera medida que toman es bonificar al 99,9% de forma indiscriminada el impuesto de sucesiones y donaciones. O sea, da lo mismo que heredes 300.000 euros, que 3 millones de euros, que 30 millones de euros. Como verán, es una política muy progresiva y además en función de la capacidad económica de los beneficiarios. A todas luces se ve. Pero no contenta con esto, dice la señora Xiang que la razón que ha alentado al gobierno a la implantación de esta bonificación es el hecho de que las transmisiones que se realizan a título gratuito son fundamentalmente el ahorro de las rentas del trabajo de los pequeños ahorradores. Debe ser que la consejera, a pesar de habérselo dicho 1000 veces, es incapaz de entender que las herencias de hasta 1,2 millones de euros ya estaban bonificadas, eso sí, de forma progresiva, pero que además las herencias de 340.000 euros estaban bonificadas al 99,9%. Vamos, el 50% de los canarios heredan más de 340.000 euros. Habló también la señora Xiang de una política fiscal con dos faros a seguir. El primero de ellos, bajar la presión fiscal a los contribuyentes. Y respecto a esto, y partiendo de la base que, por definición, un fraude es una acción deliberada, dirigida a engañar, embaucar o estafar a alguien con el fin de obtener una ventaja, en este caso, supongo que exclusivamente electoral, lo que ha hecho este gobierno es, en toda regla, un fraude a la ciudadanía, y no por una vía, sino por lo menos por dos. El primero, el fraudulento compromiso de bajar el GIC del 7 al 5%, que ni lo van a cumplir, porque saben que bajar el GIC significa bajar en la misma cuantía el presupuesto de gasto, pero sobre eso chitón, porque es que, claro, es más fácil echarle la culpa al gobierno anterior porque eso tiene más rédito. Y la segunda, la eliminación para el año 24, señor Barran, 24, no hablamos del 23, las modificaciones a la IRPF realizadas por el consejero de Hacienda del gobierno anterior, por don Román Rodríguez, por el gobierno de Progreso. Por ejemplo, la deducción de la cuota de 225, 175 y 125 por el alza de precio a rentas inferiores a 30.000 euros, el incremento del 20% en 13 deducciones y del 40% en otras dos, la adquisición de vivienda habitual y las obras por discapacidad en vivienda, además de incrementar un 10% el límite de la renta a la que podían acceder, o sea, de 39.000 a 42.900 en las declaraciones individuales. Y en tercer lugar, la deflactación de la escala de gravamen de los 4 primeros gravamen hasta un 4,5%. Razón, señor Hernández, de nuestra primera enmienda para que este gobierno extienda de forma indefinida dicha bonificación. El segundo, al que la señora Xiang también hizo referencia, fue garantizar la prestación de los servicios fundamentales. Pero ¿sabe cómo lo hizo? Fue fácil. De un incremento de un presupuesto de 1.121 millones, pues disminuyeron en un 4,6%, o sea, de un 4,6 a un 4,2% los porcentajes en educación, que por ley estaban fijados en un crecimiento del 5%. Y también minoraron en 18 millones de euros el incremento que se establecía en la Ley de Asuntos Sociales para cada año, y eso solo por poner ejemplo, porque a verlos hay los muchos más. Y, en definitiva, es una política tributaria del gobierno del PP y de coalición que lo único que hace, o de lo único que se preocupa, es de paralizar una mejor redistribución de la renta y hacer tambalear nuestro
nuestro sistema del bienestar. Debe ser que, bueno, no me extraña nada del Partido Popular, un partido que gobierna en muchos sitios con voz, donde dicen que la justicia social es una aberración. ¿Qué podemos esperar? Y ya por último, esa segunda enmienda que le presentamos en la que planteamos una matización sobre el punto 5 de la moción en referencia a la implantación de una tasa turística, pero mediante un proyecto de ley tramitado, eso sí, por la vía de urgencia para que no sea el día del juicio final. Gracias.